Estimados amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión, nuestro reporte especial en particular es muy relevante. Revisando la figura 5, las inversiones en redundancia continuaron en 2021. Aumentan los niveles de redundancia. En la última década, las zonas de disponibilidad se han convertido en la forma de facto para que los operadores de hiperescala mantengan un servicio siempre activo. Pero el enfoque ya no se limita a las hiperescalas. Las empresas y consorcios están comenzando a implementar cargas de trabajo de nube privada en gabinetes en al menos 3 sitios de colocation que están lo suficientemente cerca uno del otro para garantizar una baja latencia. Esto tiene que ver con el cómputo en el borde, pero lo suficientemente separados para evitar una interrupción localizada en un sitio que afecte a las cargas de trabajo en otro sitio. Al replicar y desviar las cargas de trabajo entre sitios, significa que se puede reducir la necesidad de tolerancia a fallas en un solo centro de datos, al menos en teoría. En realidad, no vemos señales de que la necesidad de resiliencia a nivel de sitio esté disminuyendo. Existen dos razones principales para esto: una mayor dependencia de los servicios de tecnologías de la información y la complejidad arquitectónica. Se están operando más trabajos críticos en los centros de datos que nunca, y cualquier falla de componentes mayores puede caer en cascada, lo que puede hacer que la recuperación sea difícil y costosa. Para la mayoría de operadores, cada vez es más importante impulsar la resiliencia de la infraestructura de las instalaciones. Casi la mitad de los proveedores encuestados dicen que sus clientes han aumentado la redundancia de energía en los últimos 3 a 5 años, y el 39% dice lo mismo para la redundancia en enfriamiento. En esta figura 5, si bien el nivel más común de redundancia de energía de enfriamiento es N+1, cada vez es más común tener redundancias de energía N+2 desde 2018. El doble de proveedores informa que sus clientes tienen redundancia de energía N+2, 14% en 2021 frente al 7% en 2018. Esto trae como consecuencia una pequeña disminución correspondiente en todas las demás categorías, incluyendo el 2N. Desde 2018, un poco más de los proveedores, el 11% frente al 8%, informan que la redundancia de enfriamiento más común entre sus clientes es 2N. Y aquí tenemos que en el enfriamiento se dice: pensando en la mayoría de sus clientes, cómo han cambiado los niveles de redundancia en los últimos 3 a 5 años en sus centros de datos primarios. Del universo de 449, el 48% contestó que sí han cambiado, han incrementado, a diferencia del 39% que lo pensó en el 2018. Y en el 2021, en cuanto al enfriamiento, el 51% ha cambiado contra un 70%. Si son las N+1 son las tendencias más considerables. Sin embargo, como vemos, en el 2021 el 14% ya está en el N+2. Describiendo la figura 6, se nos proyecta que los proveedores apuntan a la oportunidad del Edge Computing. Después de años de especulación, la inclinación anticipada hacia más cargas de trabajo que se operen en centros de datos de borde ha incrementado, pero sigue en una tendencia de incremento, aunque a un ritmo menos dramático de lo que algunos predijeron. La mayoría, casi 3/4 partes, dicen que están haciendo cambios en sus productos o servicios en respuesta a la oportunidad del borde, de acuerdo a lo que se representa en la figura 6, que es el 74%. Los rediseños y cambios pueden ser necesarios para las implementaciones del cómputo perimetral, porque la informática a esos niveles a menudo se encuentra en ubicaciones remotas o nuevas, con una presencia mínima o nula de personal. El entorno puede ser más desafiante también, por ejemplo, sujeto a cambios extremos de temperatura o altas concentraciones de partículas o
corrosivos en el aire. La confianza de los proveedores en el crecimiento a corto plazo del borde ha aumentado con un 60% de acuerdo a que la mayoría de sus clientes poseerán pequeños centros de datos de borde dentro de 5 años frente al 48% que lo pensaba antes. Entre los proveedores que entrevistamos, aquellos que son consultores o asesores tienen más probabilidades que otros proveedores de estar indecisos sobre si o cómo abordar la oportunidad del borde. Esto es un 20%. O hay algunos que han decidido dejar sus servicios sin cambios, que representan el 14%. Los proveedores de productos son los más propensos en un 20% a desarrollar nuevas ofertas en lugar de adaptar las existentes. Revisando la figura 7, que nos indica que se incrementa el optimismo por la tecnología de la inteligencia artificial. Los fabricantes y proveedores son optimistas sobre el despliegue de la inteligencia artificial. En los últimos años, el sector de los centros de datos ha sido consistentemente optimista sobre el uso de la inteligencia artificial. Tanto los fabricantes como los operadores en nuestra encuesta comparten la opinión de que la inteligencia artificial se utilizará cada vez más para mejorar las operaciones de las instalaciones. Las técnicas de la inteligencia artificial continúan avanzando y la pandemia ha forzado a muchos operadores de centros de datos a revisar sus inversiones en monitoreo remoto y software relacionado, impulsando en él esta tecnología de inteligencia artificial. Una proporción creciente de proveedores, el 89% en 2021 frente al 70% en 2019, están de acuerdo en que la inteligencia artificial se utilizará ampliamente en los centros de datos para mejorar la eficiencia y la disponibilidad en los próximos años, de acuerdo a esta figura 7. Un tercio de los entrevistados también piensa en la inteligencia artificial, lo que reducirá el empleo del centro de datos en relación con las cargas del trabajo dentro del mismo periodo de tiempo. Comparado con las actitudes de los operadores de centros de datos entrevistados anteriormente, los fabricantes y proveedores son más optimistas sobre el impacto potencial de la inteligencia artificial, ya que solo el 23% de los operadores esperan que la tecnología reduzca los niveles de personal operativo en los próximos 5 años. Es probable que la diferencia se deba a que más operadores adoptan un enfoque medido hacia las realidades de la implementación de software impulsado por inteligencia artificial en funciones de la misión crítica y sus operaciones. Las mejoras de la tecnología y su capacidad para reducir los niveles de personal a través de la automatización suelen ser el resultado de un proceso itinerante impulsado por humanos. Desarrollar la confianza en un sistema definitivamente lleva tiempo. La figura 8 nos confirma el aumento del uso centralizado de baterías de iones de litio. La adopción de la tecnología es mixta. Los fabricantes y proveedores tienen una visión mixta de la voluntad de sus clientes de adoptar nuevas tecnologías. Las implementaciones de baterías de iones de litio se están volviendo cada vez más comunes, mientras que otras opciones de energía como las celdas o pilas de combustible y la alimentación de corriente continua al gabinete aún no han crecido más allá de las aplicaciones de nicho en las que se encuentran clasificadas. Los fabricantes y proveedores también informan que los operadores están solicitando más funcionalidad de ciertos productos a medida que más operadores ven que el software de gestión de infraestructura del centro de datos, DSIM, y la inteligencia artificial son cada vez más importantes para el rendimiento de sus instalaciones de misión crítica. Esperarían que estas herramientas sean funcionales y fáciles de implementar y utilizar. Casi todos los proveedores dicen que al menos algunos de sus clientes están utilizando un DSIM de alguna forma. Un número similar también está de acuerdo en que en los próximos 5 años los operadores de centros de datos necesitarán de un DSIM integral, es decir, sistemas que les ayuden a mantener competitivos al garantizar la disponibilidad o a través de un mayor número de automatización de los controles. A su vez, el papel del software será cada vez más crítico.
La mayoría, de acuerdo a esta imagen, el 82% de los proveedores dice que el DCIM debe diseñarse y operarse para que se pueda mantener simultáneamente. Alta disponibilidad por diseño es el término. La pregunta que se hizo para estas determinaciones fue: ¿qué declaración describe mejor la adopción de sus clientes de tecnologías de baterías de iones de litio? En 2019 el universo fue de 350 y el 14% dijo que la mayoría lo estaba adoptando. En 2021 este universo es de 417 y ya el 30%, es decir, el doble, dice que ya se está adoptando. En la proyección de la figura 9 nos indican que el uso de las celdas o pilas de combustible y la corriente continua continúan clasificadas como solamente una mercadotecnia de nicho. El uso de baterías de iones de litio en sistemas de suministro se ha generalizado, como ya lo revisamos. En este caso, tenemos que ver que los operadores de centros de datos no han todavía tenido una adopción significativa. Algunas pilas de combustible prometen un reemplazo más compacto, silencioso y con menos carbono a la energía de respaldo, por ejemplo, de los generadores diésel o incluso de la energía de la red pública, si la mezcla de combustible contiene una alta proporción de carbón. Los costos de fabricación y la disponibilidad del sistema siguen siendo obstáculos importantes, al igual que la necesidad de almacenamiento de hidrógeno o gas natural a presión. Del mismo modo, la alimentación de corriente continua directa al gabinete puede soportar una cadena eléctrica más simple y por lo tanto más confiable, y puede reducir las pérdidas de energía en las conversiones, con ahorros proporcionales en los costos operativos, aunque marginales en comparación con la electrificación de corriente alterna de última generación. Las encuestas del Uptime a operadores y proveedores de 2019 aún no han observado una tendencia al alza en el despliegue de estas tecnologías. Solo un pequeño número de clientes está adoptando la alimentación de corriente continua en el gabinete, de acuerdo al 48% de los proveedores, de acuerdo a esta figura 9. Es probable que incluyan compradores de telecomunicaciones y algunos de los proveedores de servicios de tecnologías de la información más aventureros de este sector, aunque casi una proporción igual de proveedores dice que ninguno de sus clientes está adoptando esta tecnología. La mayoría de los proveedores, el 75%, informan que no hay clientes que implementen celdas de combustible. Estas y la distribución de energía de corriente continua siguen siendo tecnologías de nicho que no han encontrado un lugar en las aplicaciones principales de centros de datos. En cuanto al enfriamiento, la figura 10 nos demuestra que la economización indirecta es ahora más común, o sea, el free cooling. Las tecnologías de enfriamiento, por otro lado, son cada vez más diversas. Nuestro estudio muestra la adopción continua de economizadores directos e indirectos, que son sistemas de enfriamiento gratuito, que minimizan o eliminan el enfriamiento mecánico. En comparación con dicho enfriamiento mecánico, estos manipuladores de aire de enfriamiento gratuito pueden reducir los gastos de capital y operativos cuando se combinan con puntos de ajuste de temperatura y humedad relajados de acuerdo a los últimos liberados por ASHRAE. También tienen el potencial de una menor huella ambiental a través de un menor uso de refrigerantes, menor carbono incrustado y mayor contenido reciclable. Los fabricantes y proveedores de infraestructura de respaldo crítico para centros de datos informan que el enfriamiento indirecto por aire gratuito ha tenido más éxito que los diseños de enfriamiento directo, aunque la diferencia es pequeña. Como se muestra en esta figura 10, poco más de una cuarta parte, el 27%, dice que la mayoría de sus clientes usan enfriamiento indirecto para aire gratuito, un nivel de adopción similar al del enfriamiento directo por aire del 22% y en gran medida sin cambios desde nuestros hallazgos en 2019. Este tipo de sistemas de enfriamiento se adaptan solo a nuevas construcciones o renovaciones completas y tienen más sentido cuando los entornos climáticos aprovechan las nuevas directrices de ASHRAE. Revisemos ahora las conclusiones.
Se debe tener especial cuidado en los proyectos de construcción modulares y por fases para evitar comprometer los objetivos de confiabilidad. La coordinación del sistema compartido podría frustrar su objetivo de certificación TIER. Los resultados de la encuesta de fabricantes y proveedores de este año fueron en gran medida consistentes con los resultados de la encuesta de proveedores 2020 y la encuesta de operadores de 2021. Los principales hallazgos incluyen: por tercer año consecutivo, alrededor del 80% de los encuestados en esta encuesta dicen que el gasto de los clientes está por encima de los niveles normales. Pronosticar la capacidad de los centros de datos es un desafío de larga data y por cuarto año consecutivo los proveedores dicen que es el mayor desafío que enfrentan sus clientes. A medida que se establezcan más centros de datos de capacidad mayor de 20 megawatts o más en los próximos 5 años, están anticipando por los proveedores habrá una mayor presión sobre el sector para mejorar su huella ambiental. Casi 3/4 de los proveedores esperan que la mayoría de las instalaciones tengan objetivos de reducción de carbono para 2022. Casi 4 de cada 5 proveedores han establecido objetivos propios para reducir el impacto ambiental de sus productos o servicios. La mayoría de estos proveedores, en niveles del 80% del universo de encuestados, han rediseñado sus productos y servicios de centros de datos para mejorar su huella ambiental en los últimos 2 años. Siguiendo con la revisión de las conclusiones, la industria en general se ha vuelto gradualmente más realista sobre la expansión tan promocionada de la computación al borde. Sin embargo, hay señales claras de que la demanda del Edge Computing es real y está creciendo. La resiliencia es una prioridad. Los proveedores ven un cambio constante y de varios años de configuraciones redundantes de N+1 a N+2, tanto en energía como en enfriamiento. En otro lado, se espera que la inteligencia artificial se adopte más ampliamente en los próximos 5 años, pero esto no aliviará la escasez de personal calificado. Esto se alinea con los resultados de la encuesta de operadores del Optime Institute. En otro tema, aunque la escasez de personal continúa, solo alrededor de un tercio de los proveedores entrevistados piensan que esto limitará el crecimiento general del sector de centros de datos. Por otro punto, la mayoría de los proveedores encuestados esperan que se contrate personal más diverso en los próximos 3 a 5 años y están de acuerdo en que los trabajos en el sector de los centros de datos ofrecen una carrera y seguridad a un largo plazo. Finalmente, los proveedores tienen una visión mixta de la disposición de sus clientes a adoptar nuevas tecnologías. Los economizadores de aire son populares para las nuevas construcciones de centros de datos y las baterías de iones de litio son cada vez más comunes. Otras tecnologías como las pilas de combustible y la alimentación de corriente continua al gabinete aún no han experimentado más allá de un conjunto muy limitado de aplicaciones. Finalmente, y agradeciendo a ustedes, la encuesta global del Centro de Datos de Optime Institute, ahora en su 11º año, se realiza anualmente en línea y por correo electrónico. Los encuestados se dividen en 2 grupos: propietarios y operadores de centros de datos, gerentes, ingenieros, etc., y proveedores, fabricantes, diseñadores y asesores de centros de datos. Los resultados de la encuesta de operadores de centros de datos se encuentran aquí. Este informe incluye respuestas de 559 proveedores de servicios y equipos de centros de datos, personas responsables del diseño y la construcción de centros de datos, así como empresas de consultoría e ingeniería de propios centros de datos. Como se muestra en esta figura A1, el mayor número de respuestas representan diseño o ingeniería de centros de datos, seguida de consultores y proveedores de productos. La figura A1 es la demografía de los proveedores. Como vemos, el 22% está en Estados Unidos y Canadá, el 20% en Latinoamérica, el 25% en Europa, el 4% en China,
en Rusia y los demás países detrás de lo que se llamaba la cortina de hierro, el 1%, en el Medio Este el 8%, en Asia Pacífico el 8%, sin incluir a China, y China solamente el 4% del universo de encuestados a nivel que África. Y hay una nota importante de esta encuesta que nos indica que el número de encuestados definido como N varía entre las preguntas individuales porque los entrevistados no están obligados a responder a todas las preguntas. Los resultados de encuestas anteriores están disponibles aquí mismo. Si tienen preguntas, comentarios o buscan más información, pónganse en contacto con research@optimeinstitute.com. Estimados amigos, muchísimas gracias por su paciencia en este reporte especial que, como podrán ver, es de tremenda importancia y nos va a ayudar mucho a empezar a programar nuestros proyectos de inversión del año siguiente. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.